Estamos aquí continuando con nuestra sesión que dejamos en suspenso la ocasión anterior. Les habla el hermano Isaías Rodríguez Arispe, maestro de la clase de homilética en el Seminario Bautista Misionero Mexicano, dependiendo de la Iglesia Bautista Berea en Monterrey, en la ciudad de ese mismo nombre. Y este es el curso de homilética 2. Hemos estado trabajando a través de este medio, compartiendo con los alumnos y con aquellos otros que puedan tener interés en este material. Y estamos estudiando el texto titulado La predicación bíblica del autor Haddon W. Robinson, quien nos presenta básicamente un modelo de 10 etapas para la predicación expositiva, para el desarrollo de un sermón expositivo. En la clase anterior hicimos un buen repaso, de modo que no vamos a ocupar el tiempo ahorita para otro repaso. Y concluíamos en la ocasión anterior hablando de la etapa 4. La etapa 4 que habla justamente acerca de someter la idea exegética a 3 preguntas de desarrollo o para su desarrollo. Vamos avanzando en el concepto y vamos avanzando en la preparación del sermón. Pero hay mucho trabajo pendiente, hay mucho trabajo que no se ve, hay mucho trabajo previo para poder terminar con un bosquejo, con un texto, vamos a decir así, bien desarrollado, bien estructurado, bien balanceado. De modo que tenemos que ir parte por parte. Hablamos en primera ocasión o en primera instancia de escoger el texto para nuestro mensaje. Luego hablamos de estudiarlo, pero de pe a pa, completo, sacándole todo lo que podamos, explicándolo de un punto de vista, de otro punto de vista, de otro punto de vista, exprimiéndolo para sacarle todo lo que podamos sacarle a ese versículo, recordando, por supuesto, las recomendaciones de nuestro autor de no olvidar el mundo de la Biblia, es decir, lo que el pasaje quiere decir. Cuando hablamos de un pasaje y de su idea exegética, tenemos que recordar que el pasaje no cambia de semana a semana. El pasaje siempre dice lo mismo. Las aplicaciones pueden ser diferentes a diferentes grupos, diferentes momentos, diferentes circunstancias, pero el pasaje tiene una idea. ¿Qué dice el pasaje? Siempre va a decir lo mismo. No tiene vuelta de hoja. Lo que dijo allá en el Antiguo Testamento no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Y en ese mundo de la Biblia, considerando lo que el mensaje quiso decir para sus receptores originales, tenemos luego que recordar que estamos también en el mundo contemporáneo, la época, el año, la ubicación, todo en donde vivimos. Y luego el autor nos enfatizó el hecho de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es un pequeño universo y el mensaje que podría ser significativo para nuestra iglesia tal vez no lo es para aquella otra iglesia, dependiendo de las condiciones. Recientemente escuché un mensaje sobre un texto de Santiago y lo escuché con atención. A veces como maestro de homilética no me puedo sustraer al rol de análisis, al rol de maestro, y estoy observando al expositor en todos los aspectos posibles, ¿verdad? Yo me sé bien el camino, a veces no lo cumplo yo muy bien, ¿verdad? Pero sí me lo sé, y cuando se trata de analizar, pues analizo. Y recordaba yo que había yo predicado ese mismo pasaje hace algunos años a una congregación. El pasaje es el que habla acerca de la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo terrenal, la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. En aquella ocasión me invitaron para predicar, ¿verdad? Y pregunté yo, por la confianza que le tenía al pastor que me invitó, si había algún tema en particular que él quisiera que yo desarrollara. Y como lo conozco bien, ¿verdad? Simplemente su expresión era, pues tenemos algunos problemas porque algunos hermanos de los líderes piensan esto, o piensan aquello, y otros piensan esto otro, y
Total que no nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a tratar de que ahora que tú vengas a predicar, no andemos con esas cosas, sino que nos pongamos todas las pilas y escuchemos. Bueno, ante ese antecedente, yo lo que hice fue seleccionar ese pasaje de Santiago y, y lo desarrollé. Y me acuerdo que lo apliqué. Espero haber hecho un buen trabajo. Con el tiempo vi que no hubo muchos resultados, porque pues se siguió imponiendo la sabiduría de lo terrenal y los problemas no desaparecieron, al contrario, se complicaron. Pero bueno, son los riesgos que se corren en el ministerio. Pero uno escoge el pasaje adecuándolo al mundo de la iglesia en particular. Toma el pasaje que significó algo muy especial en el mundo de la Biblia. Ese mismo pasaje trata de adecuarlo al mundo contemporáneo y luego trata de aplicarlo específicamente a la iglesia en su local, en su dirección, en su estructuración, en su integración, en todo aquello. Y ya depende mucho también de los oyentes. Los predicadores podemos predicar y podemos hacer un buen trabajo. Y lo hacemos con sinceridad, pero no mandamos sobre los oyentes. Y el oyente es el que toma y decide qué va a hacer con la información. Y si él quiere, pues la aplica. Y si no quiere, no la aplica. Si quiere, la entiende. Y si no quiere, dice que no la entendió y ahí quedó. Sin embargo, ellos son responsables. Así que en nuestra sesión anterior, entonces, estábamos hablando de esas etapas y estábamos en la etapa 4, ¿verdad? Hay que someter la idea exegética a 3 preguntas para su desarrollo. De hecho, eran 4 cosas las que el autor nos había mencionado que se podían hacer con cualquier frase. Cuando alguien ha dicho una frase, hay 4 cosas que se pueden hacer con ella. Y dijimos en aquel entonces, y repetimos ahora, una que se puede hacer es repetir o parafrasear, repetir en sus propias palabras, parafrasear. La otra es explicar, la otra es demostrar y la otra es aplicar. 4 cosas, pero luego nos dijo, la repetición para el sermón expositivo no nos va a servir mucho. Dimos un par de ejemplos de los que él mismo menciona y podríamos haber dado algunos otros más, pero en obvio de tiempo nos limitamos a esos. Así que ya conocemos nosotros, ya sabemos cuál fue la definición de la etapa, ya leímos la primera parte, ya hablamos de que la repetición no es muy útil para nosotros, o la reexpresión, como dice él. Es que vayamos a la segunda. Vamos a ver si es posible cubrir la segunda, ilustrándola en esta sesión, y ya veremos la siguiente etapa en otra, y luego la última en otra etapa sucesiva. La segunda cosa que podemos hacer nosotros con una frase dicha por cualquier persona es explicarla. La pregunta de desarrollo, este es un tema técnico y es una expresión técnica, preguntas de desarrollo, ¿verdad? Son 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es cierto? ¿Y qué importancia tiene? Las vamos a ir viendo en ese orden. Hoy vamos a considerar la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien le dice a usted algo y no lo entiende? Usted normalmente dice, no lo entiendo. ¿Qué significa eso que usted me está diciendo? Cuando se hace esa pregunta, entonces estamos hablando del concepto propiamente de explicación. No es reexpresión, sino más bien es explicación. Pero recuerden en este momento algo muy importante. Lo que estamos decidiendo en esta etapa es cuál va a ser la mejor manera para desarrollar nuestra idea exegética. Todavía no estamos bosquejando el sermón. Todavía no estamos definiendo nuestro propósito. Todavía no estamos haciendo nada de eso. No estamos buscando ilustraciones, no estamos buscando... No, estamos simplemente tratando de decidir cómo vamos a desarrollar nuestra idea exegética. Y como ya vimos que la repetición no nos ayuda mucho en el sermón expositivo, pues entonces estamos considerando ahora la segunda. Dice el autor, página 47, una pregunta para desarrollar la idea se centra en la explicación. Acuérdese, reexpresión, explicación sería la segunda, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesita explicación este concepto o alguna parte de este concepto?
La pregunta puede apuntarse a diferentes blancos. O sea, cuando usted dice, ve el pasaje y dice, ya lo leyó, y pregunta, ¿qué quiere decir? Usted como predicador ya lo está usando. Si este es el enfoque que usted quiere usar, el de explicación, déjeme decirle que va a tener que ser muy específico y muy centrado en ello. El expositor puede usar ese enfoque como un doble objetivo, uno u otro. No, tampoco recomiendo que se usen los dos en el mismo sermón, pero uno u otro. Depende de lo que se adecue mejor al pasaje. El primer objetivo es, al dirigirse a la Biblia, la pregunta que se formula es, ¿está el autor del pasaje que tengo frente a mí desarrollando su pensamiento principalmente a través de una explicación? Es decir, me pregunto, ¿qué está haciendo el autor del texto? ¿Está desarrollando su idea a través de una explicación? Es decir, puso la idea en general y luego dijo, vamos a desglosarla. En el texto bíblico me refiero. Entonces quiere decir que él está usando ese enfoque o esa estrategia como método de desarrollo. Él va a explicar, y aquí está un ejemplo. Cuando Pablo escribió a sus amigos en Corinto, la iglesia allá, él les explicó cómo la diversidad de dones concedidos a los miembros de la congregación debía de promover la unidad y no la división. Él les dijo allá en la primera carta, capítulo 12, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis. Y luego viene acerca de los dones espirituales y luego viene el desarrollo completo. Y luego en el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está enfatizando la unidad. Es decir, los dones son muchos. Hay diversidad de dones, dijo él, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi idea en particular de cuántos dones son los dones vigentes, ¿verdad? No estoy aquí hablando de teología ni de interpretación, estoy hablando de homilética. Pero reconocemos que los dones vigentes serían 7, 8, cuando mucho 9. Eso es por nuestra afiliación y convicción. Pero cuando Pablo escribió a ellos, ¿verdad? Todos los versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 10, lo que está haciendo es explicar cuáles son los dones, cómo llegaron, quién los dio, cómo se aplican, etcétera, etcétera. Y no basta ahí, no para ahí, sino que sigue desarrollando a lo largo del capítulo 12, de 13 y 14 todo el tema. Es una larga, larga explicación. Y dice nuestro autor, él resume la idea en 1 Corintios 12, 11 al 12, cuando dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, enfatizando la unidad, la diversidad de dones, pero la unidad en Cristo. En los versículos que rodean esta declaración, Pablo explica el concepto, ya sea segmentándolo, como lo hace al enumerar los dones espirituales. Él habló de diversos dones ahí, ¿verdad? Habló de, en aquel entonces, los dones que estaban vigentes. Menciona sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, etcétera, etcétera. O sea, los especifica uno por uno, pero luego también los conjunta y dice, pero todos son para la misma cosa, todos vienen del mismo Dios, y por eso tenemos que tener aquí unidad. Así como en el cuerpo somos muchos y hay muchos en muchas partes, así también en la iglesia somos muchos, pero todos somos un cuerpo. Y por medio de esa analogía, él explica que en una iglesia, al igual que en un cuerpo, consiste de muchas partes diferentes, pero cada una contribuye a la vida y al beneficio de todos. Un predicador que maneja esta sección de la carta a los Corintios debe estar consciente de que Pablo expande su pensamiento, desarrolla su idea a través principalmente de la explicación, y que la explicación sería probablemente el énfasis principal de un sermón con base en este pasaje. Y de hecho así es. No es un tema muy popular, no es un tema muy favorecido, no es un tema que todos los pastores les encante predicar, porque es complicado.
El otro día veía yo de esos, un comentario en alguna parte que vi, ¿verdad? Y haciendo referencia a la pandemia que estamos viviendo, mencionaba y decía, ¿dónde está fulano de tal? Y predicaba uno de esos, y mencionaba el nombre de uno de esos predicadores que son sanadores divinos, pues qué mejor. Y siempre hemos dicho lo mismo, ¿verdad? Con todo respeto para ellos, pero si de veras tienen el don de sanidad, váyase a un hospital y empiece a ejercerlo. Y yo sé lo que me van a decir, ¿verdad? Que hay contextos, sí, que hay esto y lo otro y aquello, pero bueno, si la gente tiene fe y usted tiene el don, pues está la situación ideal. Pero por eso hablábamos de dones vigentes, sino, pero no metamos en ese problema ahorita. No quiero, no quiero tener que desviarme y gastar energías en eso. Pero repito, si yo estoy predicando de eso, voy a tener que entender yo perfectamente bien la idea para poderla explicar también clara, simple. Tal vez yo tengo que entenderla en este nivel, pero mi trabajo va a ser traducirla para presentarla en este nivel y que quede bien comprendido. Cuando estoy usando yo ese enfoque, ¿verdad? Entonces, como dice nuestro autor, el enfoque primero es dirigirse hacia la Biblia, explicar lo que la Biblia dice. Pero este mismo recurso, esta misma estrategia, puede tener un segundo propósito. Dice nuestro autor, la pregunta de desarrollo, ¿qué quiere decir eso? Puede también servir para poner a prueba a la audiencia. Bueno, yo no sé qué tan conveniente sea eso. Nosotros a veces tenemos una alta um, idea de lo que nuestra audiencia conoce. Pero cuando el pastor hace una pregunta desde el púlpito, que suena a pregunta y que espera una respuesta, no son muchos los que quieren participar. Y hay algunos que están bien seguros y conocen la respuesta y no tienen ninguna duda y la expresan, pero la gran mayoría no. Por eso digo que no me arriesgo a decir que es de aplicación general. Pero cuando dice eso, dice, puede también servir para poner a prueba a la audiencia. Esto se hace en formas diversas. Si yo simplemente expresara mi idea exegética, se preguntarían mis oyentes qué quiere decir el predicador con eso. Por ejemplo, la idea exegética que desarrollamos o que hemos desarrollado aquí nosotros para nuestro mensaje. Dijimos, Pablo advierte a los efesios a no andar como los gentiles, nuestro sujeto. Para persuadirlos de ello, describe lo negativo de ese camino ampliamente, complemento. Y luego desarrollamos la idea, esas eran las partes separadas, y al combinarlas desarrollamos esta idea. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles. Y luego aquí le podemos agregar que andan en la vanidad de su mente, o simplemente gentiles, en la vanidad de su mente. Suena diferente. Y usted tendría que decidir cuál de las dos es más clara. Se las leo de nuevo. La idea exegética. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles, en la vanidad de su mente. O la otra alternativa en la segunda parte. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál de las dos podría ser más clara? Bueno, yo tengo esa idea exegética y ahora estoy luchando cómo la voy a desarrollar. Y una manera de desarrollar es preguntar, ¿qué quiere decir eso? La congregación, cuando yo digo esa mi idea exegética, la congregación diría, a ver, ¿de qué se trata? Pablo exhorta o advierte o requiere de los cristianos de Éfeso que ya no anden como los gentiles. Y como dijimos la vez pasada, ¿cómo andan los gentiles? Voy a tener que dar alguna explicación. Esa puede ser una buena herramienta. Considérelo. La pregunta es, ¿qué quiere decir el predicador con eso? Hay elementos en el pasaje que el escritor bíblico da por sentados, pero que la congregación necesita que le explique. Por ejemplo, ¿usted cree que el común de la congregación o de una congregación cristiana conocería las circunstancias de las iglesias en Éfeso?
o la iglesia en Éfeso en el primer siglo de nuestra era cristiana, poquito después del pasado el medio siglo, años 60 por ahí. ¿Dónde está Éfeso? ¿Existe todavía Éfeso? ¿Y cómo se comportaba la gente o cómo vivía la gente en aquellas épocas? No, pues hace mucho, estamos hablando de hace 2000 años. ¿Habrá alguna manera de averiguar? Bueno, la misma Biblia, ¿qué información nos da? ¿Ven lo que le estoy diciendo? O sea, hay muchas preguntas que el oyente se va a plantear y que usted como expositor va a necesitar explicar, va a necesitar desarrollar. Por eso la explicación, ¿qué significa este pasaje? Puede ser un buen enfoque, puede ser una buena pregunta para desarrollar la idea exegética. Lo que estamos aquí haciendo es desarrollar, someter la idea exegética a 3 preguntas para su desarrollo. Son 3. Hemos visto una. Bueno, el autor nos habló de 4, pero una la descartamos, la de la reexpresión o la paráfrasis. Estamos viendo ahora la primera de las 3 que nos quedaron, la explicación. ¿Qué significa eso? Hay elementos en el pasaje que el escritor bíblico da por sentados, pero que la congregación no. Claro, Pablo conocía en aquel entonces cómo se comportaba la gente, y sin embargo, de todos modos lo explicó. Con más razón, si yo voy a tomar el pasaje tengo que explicarle a la gente cómo vivían los gentiles en aquel entonces y cómo debían vivir los cristianos, que estaban ahí a la par unos con otros, igual que hoy, igual que hoy. Hoy estamos en una congregación X, un buen número de cristianos, y cuando estamos juntos en el templo, nos parecemos mucho, aunque a veces hay por ahí algunos gentiles, ¿verdad?, que traen la careta puesta. Pero la congregación de un domingo por la mañana es bastante homogénea, bastante homogénea. Pero en comparación con los demás, ¿a dónde van el lunes en la mañana? A su trabajo. Y el lunes en la noche, pues es que hubo una recepción, o una fiesta, o una bienvenida, o un congreso, o una reunión de estudiantes, o una competencia deportiva en la que nuestros jóvenes participan, o algún viaje a donde van nuestros chicos, ¿verdad?, a competir, a jugar, y como parte de los eventos y de las fiestas, pues hay una recepción y y todo, terminan ahí algunos ya brindando y todo eso. ¿Y nos gusta eso para nuestros jóvenes, para nuestros hermanos? Pues no mucho. Tenemos que exhortarlos entonces y tenemos que explicarles el pasaje cómo se aplica a la actualidad. Tenemos que decirles, en aquel entonces Pablo sabía que los gentiles que vivían en Éfeso hacían esto y esto y esto y esto. Y queremos que ustedes lo sepan, porque hoy en día los gentiles allá afuera hacen esto y esto y esto y esto. Y estamos explicando el pasaje para hacer una aplicación a nuestro caso. Por eso digo, la explicación, la pregunta de desarrollo, ¿qué significa eso? No es una mala opción. Continuamos. Cuando Pablo aconsejó a los corintios en su primera carta, capítulo 8, acerca de los sacrificados a los ídolos, este es otro ejemplo, ¿verdad? La idolatría y los sacrificios eran tan conocidos a sus lectores como los centros comerciales lo son a las audiencias de hoy en día. ¿Y no es cierto? Si yo le digo a usted un domingo por la mañana, fui a la plaza fulana de tal aquí al sur de la ciudad, usted sabe perfectamente, a lo mejor usted ha estado ahí. Fui al centro comercial X, fui a una tienda nueva allá por las colinas, por aquel lado. Todo el mundo sabe, porque ellos han ido también ahí. Y vi esto y esto y esto, como ustedes mismos saben, porque ustedes mismos lo han visto. Claro que lo han visto. Entendemos de qué estamos hablando. No necesito dar explicaciones. No le tengo que decir, ¿sabe que en esa plaza usted llega y se estaciona? No. Usted hace, ya lo sabe, ya lo ha hecho. Lo entiende perfectamente bien. Cuando Pablo le escribe a los corintios y le dice, con respecto a los sacrificados a los ídolos, no quiero que ignoréis tantas, y les empieza a decir, él no tuvo que explicarles a qué se refería la cuestión de los sacrificados a los ídolos. Ellos lo entendían perfectamente bien, pero ¿lo entiende usted hoy en día? Han pasado 2000 años, casi 2000 años. ¿Lo entiende? ¿Qué se sacrificaba a los ídolos? ¿A qué ídolos? ¿Con qué propósito? ¿En qué fechas? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? No tengo la menor idea, dice usted, sentado ahí en la banca. Entonces yo, predicador, si voy a usar esta pregunta como la pregunta de desarrollo, tengo que explicarle. Tengo que darle respuesta a la pregunta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso?
Explíquemelo, por favor. Por la otra parte, las gentes de hoy en día están confundidas al respecto de las prácticas idolátricas, lo mismo que los corintios estarían con los modernos supermercados, es obvio. Por tanto, un expositor sensato, estamos aquí hablando de nosotros que nos estamos preparando, un expositor sensato se da cuenta de que al comenzar a hablar acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, va a ser necesario que dé algunas explicaciones. ¿Correcto? Así es que más vale que nos preparemos nosotros para dar explicaciones si este es el enfoque que estamos seleccionando. El pasaje puede ser malentendido o peor aún mal aplicado a menos que sus oyentes entiendan los antecedentes en los cuales este problema es tratado. Ellos van a tener que sentir las tensiones mentales, emocionales y espirituales que surgían al consumir carne que previamente había sido ofrecida a los ídolos paganos. Mire, se lo explico de esta manera. Dice, carne es carne, ¿no? Aquí en el norte de México somos muy aficionados a la carne asada. No pasa una semana sin que haya carne asada, de alguna forma, acompañada de algunas otras viandas en nuestras mesas. Pero yo nunca me he preguntado si esa carne viene de una res que fue usada en una corrida de toros. Yo no sé si esa carne primero se ofreció a los ídolos y luego la vendieron en el mercado. Yo simplemente sé que esa carne ahí está en mi platillo, que está muy sabrosa y que se ve muy apetitosa y que yo tengo hambre y la voy a comer. No me pregunto para nada de dónde vino esto. Sin embargo, hay cuestiones que lo ponen a uno a pensar. Me acuerdo que en alguna ocasión, viajando yo en España, fui a visitar una iglesia que me recomendaron unos amigos muy amables y lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Aprendí muchas cosas. La persona que me invitó era uno de los diáconos de la iglesia y al llevarme a casa a comer, llegando, nos pusimos cómodos, ¿verdad? Nos quitamos el saco, la corbata, póngase cómodo, me dijo, ¿qué le sirvo de tomar? Bueno, yo hubiera pensado, pues, un refresco o tiene limonada o algo así. Pero antes de que yo respondiera, me dijo, tengo agua, Coca-Cola, tengo un vinillo especial por ahí, tengo también coñac, tengo café, tengo de todo, usted escoge. Le confieso que me sentí un poco incómodo. ¿Cómo que un cristiano me está ofreciendo a mí, otro cristiano, un vinillo especial o un coñac de marca especial? A lo mejor usted dice, pues no tiene nada que ver. Pues para mí sí tiene algo que ver. Así como para los hermanos allá de Corinto cuando comían lo ofrecido, las viandas ofrecidas a los ídolos. Uno tiene sus normas, uno tiene sus prácticas y sus límites. Hoy, en particular hoy, yo debería estar recluido en mi casa, encerrado, porque anoche el gobierno federal emitió unas directrices y dijo que era importante que los mayores de 60 años se quedaran en sus casas, restringidos, que debía ser estricta el cumplimiento. Pero yo ya tenía planeado y preparado venir y compartir este material con usted y quería dejarlo grabado porque a partir de mañana voy a tratar de cumplir con eso. Le confieso que al salir de mi casa y al tomar mi auto me sentía yo como culpable. Al llegar a este lugar que es anexo a mi oficina, sentía como que no debería yo estar aquí. Confío en que no pase nada. Y si algo pasa, lo sabremos muy pronto. Pero el hecho es que uno tiene cierto respeto por las reglas. Y en el caso de los corintios, ¿verdad? Ellos decían, ¿qué debemos hacer con la carne que fue sacrificada a los ídolos? ¿La comemos o no la comemos? Obviamente, Pablo está entonces usando la estrategia de explicación. Y dice, el pasaje puede ser malentendido o peor aún, mal aplicado, a menos que sus oyentes entiendan los antecedentes en los cuales este problema es tratado.
ellos van a tener que sentir las tensiones mentales. Los oyentes de ustedes, el domingo por la mañana, van a tener que sentir las tensiones mentales, emocionales y espirituales que surgían al consumir carne que previamente ha sido ofrecida a los ídolos paganos. Y luego Pablo habla ahí en el pasaje, ¿verdad?, acerca de los hermanos débiles y los hermanos fuertes. ¿Qué es un hermano débil para usted? ¿Qué es un hermano débil? Normalmente pensamos que un hermano débil es un hermano que cayó en tentación. Es que la debilidad de la carne. Es que no pudo resistir un cigarrillo. Es que no pudo resistir una copa de vino. Es que no pudo resistir una tentación carnal. Es hermano débil. ¿Y quién es un hermano fuerte? Ah, no, un hermano fuerte es uno que conoce la Biblia, que está en el templo todos los domingos, temprano, que cumple con sus diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Es así lo que usted cree? Déjeme decirle. Dice, al hablar Pablo acerca del hermano débil, él no está hablando acerca de un hermano que es fácilmente influenciado por el pecado. Ah, caray. Yo pensaba que se trataba de un hermano débil, el que cae frecuentemente en pecado. Para nada. Lo que Pablo tiene en mente es un hermano que es extremadamente escrupuloso y no entiende la teología de la idolatría. A saber, que ningún ídolo es cosa alguna en el mundo, sino que es únicamente la creación de imaginaciones muy supersticiosas. El hermano débil, en el caso particular de Pablo y de lo ofrecido a las viandas, a los ídolos, el hermano débil era aquel que decía, no debes comer eso, no debes comer lo otro, no debes comer aquello, no participes de esto. A lo mejor yo en ese incidente allá en España actué como un hermano débil, poniéndole demasiada atención. Bueno, menos mal que había Coca-Cola, terminé escogiendo una Coca-Cola, pero si hubiera dicho, hay vino y hay coñac, ah, caray, ¿qué hubiera yo escogido? eh, bueno, si yo hubiera escogido vino, no me hubiera pasado nada, no me hubiera pasado nada. Pero si yo mañana pasado platico este incidente en otro contexto, en donde el vino no es tan bien visto, le aseguro que me hubieran crucificado más de 4 hermanos débiles. Bueno, aquí hay una cantidad de preguntas que pueden surgir, ¿verdad? Y no estamos aquí para interpretar en este momento porque no queremos desviarnos mucho, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces, que si yo soy fuerte, ¿puedo permitirme de todo a todo? Y si yo soy débil, ¿qué? En el contexto paulino y todo eso, tengamos cuidado. Pablo dice, el autor dice, en las iglesias modernas, muchos hermanos que se consideran a sí mismos fuertes serían, en la opinión de Pablo, débiles. Son de esos que están viendo dónde cae el otro, ¿verdad? Se sentó mal, se peinó. Hoy en día hay muchos problemas por la manera de vestir de las personas. Hay algunas iglesias muy tradicionalistas, o no sé cómo llamarles, ¿verdad? Que piensan que uno debe ir, el varón debe ir al templo con saco y corbata. No importa el calor que haga. ¿De veras es tan importante eso? Y que una mujer no debe usar para nada pantalones, no debe usar, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce la controversia. ¿Cómo actúa ahí un hermano débil? ¿Cómo actúa un hermano fuerte en esos casos? Podríamos hablar de muchos ejemplos, pero dice el autor, al preparar un sermón sobre este pasaje de Corintios, entonces lo que Pablo consideró que era bien entendido por sus oyentes requeriría de muchas explicaciones hoy en día. Y si no estamos preparados para usar nosotros la estrategia de qué significa eso para desarrollar nuestra idea exegética, entonces mejor esperemos a prepararnos un poquito mejor, porque de lo contrario nos vamos a meter en Honduras y vamos a confundir la congregación. Avancemos un poquito más. Un ejemplo más, dice el autor, en 1 Corintios 12, 13, el apóstol dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está claro, ¿verdad? ¿No le parece? Perfectamente claro. ¿Podría usted explicarlo? ¿Lo entendemos nosotros? Dice el autor. Nuevamente Pablo da por supuesto lo que nosotros no podemos suponer. Es decir, que sus lectores entienden el bautismo en el Espíritu perfectamente bien.
¿Cómo andamos nosotros en ese concepto? ¿Entendemos el bautismo en el Espíritu? ¿Cuándo se recibe el bautismo en el Espíritu? ¿Qué efectos trae como consecuencias? ¿Cómo debe actuar una persona de esa manera? ¿Hay alguna reversa o retroceso? ¿Habría que hacerlo una o dos veces? ¿Se puede hacer cuando uno quiera, etcétera? Digo, hay cantidad de preguntas al respecto. Los hermanos tal vez lo entendían perfectamente bien. O al hablar acerca del tema, nosotros deberíamos estar conscientes que también lo entiende nuestra congregación. Ahora, es posible que nuestra congregación lo entienda bien o en forma ortodoxa, pero si vamos a otra congregación, más vale que tengamos cuidado. De lo contrario, vamos a tener problemas. Hoy en día, una simple referencia al bautismo en el Espíritu hace que algunos oyentes se remolineen en sus asientos y se pregunten, ¿qué querrá decir con eso? A propósito, ¿ha sido usted bautizado en el Espíritu? ¿Qué me dice? Esta es una pregunta interesante para ver en la clase de doctrinas o en la clase de Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, no en la homilética, ¿verdad? Así es que dejemos la pregunta entonces por ahí para contestar después. ¿Qué querrá decir con eso? ¿No es eso algo muy importante para los carismáticos y que tiene que ver con el hablar en lenguas? Ahí está la confusión. Y le decía yo que el pasaje de 1 Corintios 12, 13 y 14 y algunos otros que hablan de los dones espirituales no son pasajes muy favorecidos, más bien son pasajes muy discutibles y no son pasajes que se presten a exposiciones muy seguido. Claro que debe hacerse, claro que puede hacerse, bien estudiado, bien estructurado, bien apoyado, bien explicado, bien investigado. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero yo por mi parte, por muchos años no quise ni tocar el tema. No me interesaba. Para mí, decía yo, nosotros no hacemos eso, así es que punto y aparte. Hasta que un día me decidí a tomarlo, a tocarlo, y oiga usted, aprendí muchas cosas acerca de los dones espirituales, muchas cosas que me dieron tranquilidad, que me dieron estabilidad, que me dieron todo tipo de confianza y seguridad. Tranquilo, no volví a tener problemas y no creo que los tenga hoy en día. Pero si eso tiene que ver con lenguas, no es, ¿qué es lo que piensan acerca de esto los hermanos de nuestra denominación? Después de todo, nosotros somos muy tradicionalistas. Y el autor dice, el predicador no puede ni debe ignorar estas preguntas o respuestas de las mentes de las personas como quiera verlas. Al contrario, debe anticiparlas cuando esté preparando su sermón y debe dedicar un poco de tiempo a la explicación del concepto bautismo en el Espíritu, aunque Pablo no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto lo entendían perfectamente bien, perfectamente bien. Así que, ¿qué hacemos entonces? ¿Aplicamos esa estrategia a nuestro pasaje que tenemos seleccionado? Veamos un poco más de este tema antes de parar. Dice en la página 49, sigo leyendo, uno de los grandes problemas de la predicación es el de lograr claridad en nuestra exposición. Este es un concepto muy importante. Si estamos preparando un mensaje expositivo, tenemos que esforzarnos por ser extremadamente claros. Narra una viñeta del pasado, dice, Napoleón tenía 3 órdenes para sus mensajeros que bien pueden aplicarse a cualquier comunicador. Sea claro, sea claro, sea claro. Bueno, ¿cuál era la instrucción? Sea claro. En las guerras, en la batalla, no pueden darse el lujo de dar un mensaje ambiguo y en la predicación tampoco. Pero ser claros no es muy fácil. Capaz que en esta sesión yo he sido un poco ambiguo, yo he sido un poco confuso. Por eso a veces al terminar las sesiones les digo, si hay alguna pregunta, búsqueme, contácteme y tratamos de aclarar lo que no haya sido claro, porque la claridad no se consigue muy fácilmente. Cuando alguien se entrena para ser un expositor, probablemente pase de 3 a 4 años en el seminario, y es cierto. El programa mínimo es de 3, 4 años, algunos seminarios tienen 5 años. Si bien ese entrenamiento lo prepara en teología, a veces eso mismo viene a estorbarle en comunicación. Porque cómo disfrutamos los predicadores hablar de la escatología.
de las epístolas juaninas, del día del Señor, de la revelación, de la parusía, de la epifanía y de todos esos términos que el autor, el oyente debe quedarse con los ojos cuadrados diciendo, ¿qué estará diciendo? Le platico una ocasión hace muchos años y allá aprendí yo mi lección sobre la importancia de la claridad. Estoy hablando de hace de 30 o 40 años tal vez. Yo tenía pocos años aquí como instalado como pastor. Y un día, no me acuerdo qué mensaje prediqué, pero probablemente enfaticé demasiado las raíces griegas y las raíces hebreas o las raíces latinas. Cuando salía a la puerta a despedir a la congregación, saludando a cada una de las personas que iban saliendo, ¿verdad? Algunas se dijeron, se dignaron o tomaron la molestia de decirme alguna cosa respecto al mensaje, pero me acuerdo de una persona en particular, una mujer de mediana edad, tal vez unos 40, 50 años, madre de 4 o 5 hijos, con una situación difícil en su casa, no tenía esposo y aunque los hijos eran todos del mismo padre, no estaba casada con él. Problemas, problemas. ¿Qué problemas puede tener una mujer así? Cuando salimos del templo, en la puerta me saludó y dijo, yo creo que vamos a ir hoy bien alimentados a casa. Yo empecé a sentirme muy orgulloso porque presenté un mensaje que era puro alimento, ¿verdad? Y dijo, porque nos dio usted puras raíces. Me quedé completamente frío. ¿Qué pasó? Yo trabajé varias horas preparando el mensaje, no estaba claro, no estaba claro. Lo que yo creía que era claro, para ella no estaba claro. ¿Ve lo que es importante adecuar el mensaje al oyente definitivamente? El seminario nos prepara muy bien en conceptos y todo eso, pero a veces nos pone allá lejos en cuanto a claridad. El lenguaje de la teología presenta pensamientos abstractos, preguntas de carácter religioso. Todo viene a ser parte del equipo intelectual que trae uno, pero a veces impide a los predicadores el hablar claramente a sus congregaciones y la claridad es absolutamente una necesidad. Nos ejemplifica y dice, un experto en otras ocupaciones raras veces tiene que hacerse entender a quienes son extraños a su profesión, pero con los predicadores es totalmente diferente. Es decir, cuando vas tú al médico y el médico le da una receta y le dice, suelta esta receta, usted la ve, no tiene idea de lo que dice ahí, pero usted ni siquiera pregunta ni nada. Lo que usted quiere es que le sane, que le quite los síntomas, que le haga sentirse mejor. Va y la presenta en la farmacia, ¿verdad? Se la surten y empieza a tomarla tal y como le dijeron. No entiende qué componentes tiene la medicina, no sabe qué efectos tiene, no sabe si tiene efectos secundarios, no sabe nada. Usted no está confiando en la palabra del el doctor. No se detuvo a decirle, mire, lo que le voy a dar es esto y esto, que actúa no me van a entender haber dicho el doctor. El problema está en que la religión, las creencias bíblicas son comunes a todos. Y como dice el autor, un experto en otras ocupaciones raras veces tiene que hacerse entender a quienes son extraños a su profesión, pero con los predicadores es totalmente diferente. Nadie es un extraño para la religión y de hecho entender claramente el mensaje de Dios puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No es cierto eso? ¿No es cierto que la persona necesita entender? Si usted está predicando un mensaje evangelístico, la persona necesita entender el concepto de pecado, el concepto de arrepentimiento, el concepto de confesión, el concepto de fe. Todos esos. Ponga usted que ya no entienda lo que es la justificación, pero esos conceptos son básicos, son fundamentales. Y un mal entendimiento de una cosa así puede entender que a lo mejor la persona piensa y dice, porque el pastor le insistió tanto, que levante la mano y ya, se ponga en manos de Dios y ya, fue todo. Y ha habido muchas ocasiones en las que un consejero le pregunta a la persona, ¿qué decidió usted que lo trajo al frente esta mañana? No, pues es que el pastor dijo, levante la mano y ya con eso tengo yo. Y contó 1, 2, 3, 4, 5 manos levantadas, pero ¿qué entendió? ¿Usted cree que una persona así ya tiene su vida eterna asegurada? Es importante que seamos muy claros, muy claros.
Por tanto, el expositor debe anticipar lo que sus oyentes no saben y debe explicárselos a ellos. Así que la pregunta para el desarrollo, ¿qué quiere decir esto? Acuérdense que estamos viendo las preguntas. Someta la idea exegética a 3 preguntas para su desarrollo. La primera de ellas es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con el pasaje y tiene que ver con la gente. Simplemente imagínense que el predicador, una persona tiene el valor suficiente para ponerse en pie en medio de un sermón. Imagínense que le pasa esto. Usted está explicando el concepto aquí un concepto difícil, vamos a decir, válgame, me quedé sin palabras, un concepto de la justificación. Y usted usa el término, bla, 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 y ya lo usó una docena de veces. Hasta que una persona de repente se para y dice, a ver, pastor, explíquemelo un poquito más despacito, ¿qué es la justificación? Porque lo está usando generalmente yo no lo entiendo. ¿Cómo se sentiría usted? Le aseguro que lo sacaría de su marco. Recuerdo hace muchos años, ya con esto estamos terminando esta sesión por esta vez, recuerdo que estaba yo predicando y yo estaba muy metido en mi mensaje. Y en la segunda banca de repente se levanta un joven adulto. Noté algo raro porque yo mencionaba un pasaje X como base de mi mensaje y esperando que la gente que conoce la Biblia no tuviera que citárselo. Sin embargo, aquel hombre, cuando yo mencionaba, como dice 2 Pedro 3:2, me paraba y leía el pasaje. Parecía un concurso de esgrima y era el domingo en la mañana, a mediodía, día del sermón. Después de que me hizo eso las 2 o 3 veces me sentí muy desconcertado. De alguna forma le hice señas, le mandé un mensaje a alguno de los diáconos que estaban cerca para que vinieran y lo ayudaran. Bueno, vinieron, lo ayudaron, lo invitaron a pasar, lo vieron que estaba un poco perturbado y lo llevaron a un anexo y ahí ya me quedé en paz con la congregación. Bueno, en paz creo yo, ¿verdad? La congregación se quedó alterada, yo estaba muy alterado, terminé mi mensaje, no sé ni de qué prediqué, no recuerdo, pero ese incidente no lo puedo olvidar. Después averigüé que ese muchacho estaba alterado por algunas sustancias que había ingerido. Pero, pero vamos a poner que una persona en su sano juicio se para y le dice, ¿me podría explicar en términos un poco más sencillos lo que es la justificación? ¿O lo que es el arrepentimiento? Oigan, si usted no le puede explicar esos conceptos sencillos a una persona, ¿sabe qué? Le recomiendo un seminario para que estudie o una serie de lecciones para que las repase. Necesita hacerlo. Usted como predicador, como siervo de Dios, necesita estar preparado. Así que esta pregunta dice, tiene que ver con el pasaje, con la gente. ¿Qué quiere usted decir con eso? Con ese pasaje. Entonces, cuando usted se pregunta ante una idea exegética, ¿qué quiere decir este pasaje? Usted va a tener que hacer una serie de investigaciones. Así que déjeme ver cómo podemos aplicar esto y yo le quiero preguntar a usted ya terminando. Estamos hablando ahora de Efesios 4, 17 al 21. Esta es parte de la tarea. No es una tarea para entregar, es una tarea para hacer en desarrollo de lo que estamos haciendo. ¿Nos servirá esta pregunta de desarrollo? ¿Qué quiere decir eso? Para poder desarrollar nuestra idea exegética. ¿Cuál fue nuestra idea exegética? Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si le planteamos a esa idea exegética la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Podremos hacer un buen desarrollo? ¿Tendremos un buen camino? ¿Será el más acertado? Bueno, podría ser, porque si nosotros vamos al pasaje vamos a encontrar que hay bastantes términos por explicar. Por ejemplo, vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, pérdida de la sensibilidad, toda clase de impureza. Todo eso vamos a tener que explicarlo. Así que podría ser. No estoy aseverándolo, estoy dándole una posibilidad. Podría ser.
Pero yo le sugiero que no nos apresuremos, porque nos quedan dos preguntas más de desarrollo que vamos a sujetar nuestro texto a esa pregunta. Cuando tengamos ya la idea de las tres preguntas de desarrollo, ahí sí vamos a tener que tomar una decisión. Y una vez que tomemos la decisión, nos vamos a tener que ir por esa ruta. Así que la siguiente pregunta de desarrollo ¿es cierto eso? La primera es, ¿qué significa eso? Y eso pide una explicación. La segunda es cierto eso? Y eso pide una demostración. Pero lo vemos en la próxima semana, ¿te parece? Que Dios les bendiga. No dejen de leer el texto, el libro de texto. No dejen de repasar lo que hemos visto. Comuníquese con nosotros para ver si este esfuerzo le está siendo de bendición. Indíquenos qué más podemos hacer. Lo haremos con todo gusto dentro de nuestras posibilidades y esperamos que Dios lo bendiga. Y nos vemos la próxima.